Hola, a ver, pensemos en algo que hoy nos parece súper simple, la familia. Pero ahora hagamos un viaje. Vámonos a la antigua Roma, un lugar donde la pregunta ¿quién es tu familia? No se respondía con la sangre, sino con la autoridad. Así que prepárense, porque estamos por meternos en un mundo legal que la verdad desafía todo lo que damos por sentado. Pensemos en esa situación un segundito. Y no es una pregunta al aire, ¿eh? Para un romano, esa era la realidad de todos los días. Todo lo que una persona conseguía, ya sea trabajando o por cualquier otra vía, legalmente no era suyo. Nada. Todo iba a parar al patrimonio de una sola figura. Y esa figura es el corazón de todo el sistema familiar romano. Y claro, esa figura era el pater familias. Pero ojo, no se trata solo del papá biológico. Era el hombre de mayor edad en la línea masculina, el jefe, el mandamás. Su poder, llamado la patria potestas, era casi absoluto. Para que nos hagamos una idea, jurídicamente él era la única persona con derechos plenos en la familia. Todos los demás, sus hijos, sus nietos, eran considerados alieni juris, que básicamente significa sujetos a la autoridad de otro. Ok, para poder entender de verdad el poder de este pater familias, tenemos que meternos con el pilar de su autoridad, un concepto legal que se conoce como el vínculo agnático. Miren, en Roma existían dos tipos de parentesco. Uno es el cognaticio, que es el que todos conocemos hoy, el vínculo de sangre. Si desciendes de alguien, eres su pariente cognado. Fácil. Pero el que de verdad importaba para la ley, al principio, era el agnaticio. Y este no se basaba en la sangre, sino en algo muy distinto, en estar bajo la autoridad del mismo pater familias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un hijo adoptado era tan parte de la familia como uno biológico, pero un hijo emancipado, o sea, liberado legalmente de esa autoridad, dejaba de serlo. Y un dato clave, este vínculo solo se transmitía por el lado masculino. Y esto nos lleva a un punto fundamental. Ser parte de una familia romana era más un acto legal que biológico. De hecho, había varias formas muy formales de entrar a este círculo de poder. Nacer era la forma más obvia, claro, pero solo si era dentro de un matrimonio legítimo, lo que te ponía automáticamente bajo la autoridad del padre. Después estaba la adopción, que era para alguien que ya dependía de otro pater. La drogación era todavía más heavy. Un pater familias entero, con su propia gente y sus bienes, era como absorbido por otro, y se sometía a su autoridad. Y por último, el matrimonio cum mano, donde la esposa dejaba su familia y pasaba a estar bajo la autoridad o la manus de su esposo. Como ven, cada uno de estos actos era, en el fondo, una transferencia de autoridad. Y es justo aquí donde el sistema empieza, digamos, a tener sus primeras grietas. Con el paso del tiempo, se fue haciendo más y más popular el matrimonio sine mano, o sea, sin autoridad. En este caso, la mujer se casaba, pero legalmente seguía bajo la patria potestas de su propio padre. La consecuencia de esto, pues que no entraba en la familia del esposo, mantenía el lazo agnático con su familia original y, muy importante, conservaba sus derechos a heredar de ellos. Fue un cambio que parece pequeño, pero que fue revolucionario. Si el pater familias se moría sin dejar un testamento, la ley ordenaba una división que podía literalmente desintegrar todo el patrimonio y la unidad familiar. Por eso el testamento era tan importante. No era solo para dejar cosas, era un último acto de poder para nombrar a un sucesor y mantener a la familia unida, incluso después de la muerte. La ley más antigua, la de las famosas 12 tablas, era increíblemente estricta. Primero heredaban los sui heredes, o sea, todos los que estaban bajo la potestad directa del difunto. Si no había, se buscaba al agnado más próximo, el pariente por línea masculina más cercano. Y si tampoco había, pues a los miembros del clan. Fíjense bien quiénes faltan aquí. Un hijo que había sido emancipado, o los parientes por línea femenina, como los nietos a través de una hija. La sangre no importaba, solo importaba la línea de autoridad. Claro, un sistema tan rígido terminaba generando injusticias que saltaban a la vista, y fue entonces cuando apareció una figura clave, el pretor, para empezar a intervenir. Como era el magistrado a cargo de la justicia, usó su poder para corregir la ley, basándose en la equidad y, cada vez más, en los lazos de sangre. Esta evolución fue un proceso larguísimo, de siglos. Empezó con la rígida ley de las 12 tablas, que era puramente agnaticia. Poco a poco, el pretor fue metiendo reformas que reconocían los derechos de los parientes de sangre, creando un sistema mixto. Y el punto culminante llegó con el emperador Justiniano, que finalmente decretó el triunfo del vínculo de sangre. El pretor fue muy ingenioso. No podía cambiar la ley así como así, pero creó una solución paralela.
otorgar la bonorum possessio, que era, en pocas palabras, la posesión de los bienes. Y con este mecanismo empezó a llamar para que heredaran a los hijos emancipados y a otros parientes de sangre que el sistema viejo dejaba afuera. En la práctica lo que estaba haciendo era crear un nuevo orden para heredar, uno basado en lo que era justo. Y aquí está el momento decisivo. Esta cita lo resume todo a la perfección. El emperador Justiniano en sus famosas novelas le pone fin a siglos de este sistema doble y establece que el único parentesco que importa para heredar es el de sangre. El vínculo agnaticio, esa vieja idea de la autoridad, por fin cede el paso. Entonces, llegamos al punto crucial. ¿Por qué debería importarnos todo esto hoy? Bueno, porque toda esta larguísima transformación en Roma fue la que puso las bases de nuestro propio concepto de familia y de herencia. Este es el orden para heredar que estableció Justiniano. Primero, los descendientes. Luego, los padres y los hermanos. Después, los demás parientes. ¿Nos damos cuenta? Está basado casi por completo en qué tan cercano es el lazo de sangre. La autoridad ya desapareció por completo de la ecuación. Exacto, porque si uno revisa cualquier código civil moderno del mundo occidental, se va a encontrar con una estructura sorprendentemente parecida. La lógica que Justiniano estableció hace más de 1500 años sigue siendo, de alguna manera, la base de nuestras leyes de sucesión hoy en día. Así que la próxima vez que pensemos en la familia, vale la pena recordar esta increíble evolución. La idea de que la familia se basa en la sangre nos parece natural, casi obvia, pero como acabamos de ver, fue el resultado de una batalla legal larguísima y compleja allá en Roma, una lucha que al final redefinió para siempre lo que significa pertenecer.